Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar con todo este público que nos ve. Yo soy la licenciada Igris Rivera de Martínez y estoy participando en este foro para hablar sobre las caras del ELA, del Estado Libre Asociado. Este Estado Libre Asociado en que vivimos, que constituye la colonia más vieja sobre la faz de la Tierra, ahora mismo, de las 14 que existen. Voy a hablar también sobre el llamado ELA mejorado, que es inconstitucional, y sobre el llamado ELA soberano, que no es otra cosa que la República Asociada. Dicho esto, pues vamos entonces a comenzar con la breve expresión sobre esos aspectos. El ELA que está constituido hoy día, el ELA colonial, el ELA territorial, se constituyó en el 52 con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ese ELA fue un engaño desde el inicio. Su nombre envuelve una mendacidad, porque no somos ni Estado, ni libres en el concepto de una república, ni tampoco asociados, porque se nos hizo creer siempre que teníamos un pacto bilateral que jamás existió. Con los años se fue destruyendo esa mentira. Incluso desde el mismo momento en que se aprobó la Constitución, ya las personas que participaron, que se le llaman los padres de la Constitución, algunos de ellos, como Antonio Fernández Izal, dijo públicamente que nosotros no habíamos cambiado para nada esa situación de territorio no incorporado, que la Constitución realmente lo que daba era unos poderes para entender en asuntos internos mínimos. Con el tiempo también los tribunales de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ratificó que éramos un territorio no incorporado como lo habíamos sido siempre, particularmente en el caso de Harris versus Rosario en el 80, que fue después de la Constitución, e hizo saber que la Constitución efectivamente no había variado en nada el estatus de Puerto Rico. Luego de eso, en innumerables ocasiones surgió el tema y siempre el Partido Popular tuvo la habilidad de hacerle creer al pueblo de Puerto Rico que se trataba de un estatus permanente con un pacto bilateral que era lo mejor de dos mundos y que sencillamente éramos como un Estado para todos los fines. En el 2005 ya la Casa Blanca, en los informes de Casa Blanca bajo Bush, se comenzó a decir abiertamente que el Estado Libre Asociado era un territorio no incorporado, sin poder de ninguna clase, y que las fórmulas constitucionalmente viables eran la independencia y la estadidad, que ese concepto de Estado Libre Asociado realmente pues no resolvía el estatus. También se dijo que la independencia tenía el modo de pacto de libre asociación, como lo son las islas Marshall, la Palau y la Micronesia, las islas del Pacífico. Y esas islas pues son repúblicas asociadas que tienen pactos con los Estados Unidos, pero no son bilaterales. Y que el de Puerto Rico tampoco era bilateral.
que bajo la libre asociación, pues los pactos tenían que ser a discreción de las partes. Y que un territorio no podía tener ese tipo de pactos con los Estados Unidos. Luego el Congreso se hizo eco de esto, y en el año 2013, cuando Ron Wyden presidía el Comité de Energía y de Recursos Naturales, señaló que esta situación de el estatus que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, que está bajo la cláusula territorial, era indigna, que afectaba la integridad, socavaba la integridad moral de los Estados Unidos ante el mundo, y que el Estado Libre Asociado debía tacharse de cualquier plebiscito que se hiciera en Puerto Rico, y que debían ir fórmulas acorde con la independencia y la estabilidad. La independencia, claro, en sus dos modalidades, la de república asociada y la independencia que algunos llaman pura. De manera que ya tanto el Congreso como el Ejecutivo, como la rama judicial, estaban contestes en que este estatus de Puerto Rico es un estatus que no tiene la integridad necesaria para mantenerse con dignidad ante el mundo. Luego de eso, hace poco vino un informe congresional también, dispuesto por un servicio que tiene el Congreso de Investigaciones, y ahí se reconoció que nosotros rechazamos el Estado Libre Asociado en el plebiscito del 2012, que preferimos la estadidad para Puerto Rico por una mayoría bien vasta, contrario a la confusión que intentó traer el Partido Popular ante los congresistas. Y además se reconoció que el ELA mejorado no es constitucional, porque es un estatus que pretende traer los mismos beneficios de cualquiera de los estados sin ninguna obligación, y más aún señalando las leyes federales que podríamos acoger y las que no queremos acoger. Eso es un disparate jurídico. Y tanto el Congreso como la Casa Blanca lo reconocen así, y eso es importante que el público lo sepa cuando vaya a votar, porque se nos ha tratado de vender el ELA mejorado y el ELA desarrollado como algo nuevo, y es el mismo ELA con facultades que no son posibles dentro de la Constitución americana. Por eso es inconstitucional. Luego se nos ha tratado de vender el ELA soberano. Ese ELA soberano no existe en el derecho internacional, no está reconocido ni por la Constitución americana tampoco. Este es un ELA incomprensible, y le ponen el vocablo Estado Libre Asociado para confundir a las personas que por diversas razones no entienden este concepto y creen que están votando por el mismo ELA colonial que tenemos. Pero este ELA soberano lo tratan de vender con ciudadanía, que eso no es posible, con fondos federales y con todos los derechos de un Estado. De manera que es un ELA soberano mendaz, y lo único que buscan las personas que lo están vendiendo de esa forma es una república asociada, sin que la gente se dé cuenta que está votando por una república asociada. La ciudadanía como único está garantizada. No hay otra forma, y también así lo han hecho saber los informes de la Casa Blanca y los informes congresionales.
No hay otra forma que no sea bajo la estadidad. La ciudadanía que nosotros tenemos ahora mismo nos las confirió la ley Jones y es una ciudadanía estatutaria y ya se ha decidido una y otra vez que esa ciudadanía no está comprendida dentro de la enmienda 14ª de los Estados Unidos, que es la que acoge la ciudadanía de naturaleza constitucional, de manera que de la misma manera que nos la confirieron, nos las pueden eliminar, y en los informes congresionales se ha dicho que lo más que se puede recomendar es que si Puerto Rico eligiera la independencia, bien sea como independencia pura o república asociada, sencillamente durante el periodo de transición hacia la independencia, la Casa Blanca recomendaría al Congreso que considerara dejar la ciudadanía a las personas que ya la tenemos, no a las generaciones futuras. Esas la perderían, esas no tienen ninguna garantía, y esto tiene que quedar bien claro en la mente de todos. Ya nosotros rechazamos el Estado Libre Asociado en el plebiscito del 2012, ya no va a estar el Estado Libre Asociado porque no puede estar por las razones que hemos indicado, porque tanto el Congreso como la Casa Blanca están contestes en que ese estatus socava la situación de la discusión del estatus de Puerto Rico. Por lo tanto, hay que escoger entre la libre asociación, que es la república asociada, y la estadidad. La libre asociación evidentemente no tiene nada que ofrecernos, y bajo la estadidad obtendríamos la igualdad, la soberanía y la integridad que necesita Puerto Rico para seguir adelante.